¿Cómo es posible que nuestra fuente de calor, luz y vida pueda ser oscurecida de tal modo por algo comparativamente insignificante en tamaño? De esa manera es como la luna puede ocultar al sol en un eclipse. De la misma forma, nosotros podemos ocultarnos de la luz de Cristo por cosas pequeñas, distracciones o los ruidos o sonidos del mundo. Debemos cuidarnos para no perder la luz de Cristo, la visión y la revelación personal, y que cosas nos oscurezcan nuestra vida y nuestro camino eterno. Vamos a aprender esto repasando y analizando el discurso Eclipse Espiritual del elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a nuestro programa Mensajes Inspirados de Ven Sígueme con Walter Posada. El 21 de agosto de este año ocurrieron dos acontecimientos poco comunes que captaron la atención de las personas alrededor del mundo. El primero fue la celebración de los 90 años de nuestro amado profeta, el presidente Monson. Ese día me encontraba en una asignación en el área Pacífico y me emocionó ver que los santos en Australia, Vanuatu, Nueva Zelanda y Polinesia Francesa no solamente estaban al tanto de este hito en la vida del profeta, sino que se regocijaron de celebrarlo. Me sentí afortunado de presenciar las sinceras expresiones de fe y afecto hacia este gran hombre. Qué inspirador es ver la conexión que une a los santos de los últimos días con su profeta. El presidente Monson, consciente de aquellos que querían desearle un feliz cumpleaños, describió el regalo ideal. Busquen a alguien que esté teniendo dificultades o esté enfermo o solo y hagan algo por esa persona. Eso es todo lo que pediría. Lo amamos y lo sostenemos, presidente Monson. El otro acontecimiento poco común y astronómico que ocurrió ese mismo día y que cautivó a millones por todo el mundo fue un eclipse total de sol. Era la primera vez en 99 años que un eclipse así recorría todo Estados Unidos. ¿Alguna vez han visto un eclipse solar? Un eclipse total de sol ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol y bloquea casi enteramente la luz proveniente del sol. Esto es asombroso para mí. Si imaginan al sol como del tamaño de una llanta normal de una bicicleta, en comparación la luna apenas sería del tamaño de una canica. ¿Cómo es posible que nuestra fuente de calor, luz y vida pueda ser oscurecida de tal modo por algo comparativamente insignificante en tamaño? Aunque el Sol es 400 veces más grande que la Luna, se halla a una distancia de la Tierra 400 veces mayor que la Luna. Visto desde la Tierra, esta geometría hace que el Sol y la Luna parezcan ser del mismo tamaño. Cuando ambos cuerpos se alinean perfectamente, la Luna parece oscurecer el Sol completamente. Mis familiares y amigos que se hallaban en la zona del eclipse total describieron cómo la luz dio paso a las sombras. Aparecieron estrellas y los pájaros dejaron de cantar. El aire se enfrió, ya que durante un eclipse la temperatura puede descender más de 11 grados Celsius. Ellos relatan la sensación de asombro, estupor e incluso ansiedad al saber los riesgos que entraña un eclipse. Por eso, durante el eclipse, todos ellos tomaron precauciones para evitar daños permanentes en los ojos o la ceguera por eclipse. Estuvieron a salvo usando lentes o anteojos con filtros especiales que protegen los ojos de cualquier peligro potencial. Del mismo modo que la diminuta luna puede bloquear al inmenso sol y extinguir su luz y calor, un eclipse espiritual puede ocurrir cuando permitimos que obstrucciones pequeñas e inquietantes se acerquen tanto a nosotros que bloqueen la magnitud, el fulgor y la calidez de la luz de Jesucristo y de su Evangelio. El elder Neil A. Maxwell amplió esta analogía cuando declaró: incluso algo tan pequeño como el dedo pulgar de una persona
persona, si se acerca mucho al ojo, puede ocultar de su vista el enorme sol. El sol sigue estando allí. Es la propia persona quien se provoca la ceguera. Cuando acercamos otras cosas en exceso a nosotros mismos, poniéndolas en primer lugar, oscurecemos nuestra visión del cielo. Naturalmente, ninguno de nosotros desea oscurecer a propósito su visión del cielo o permitir que ocurra un eclipse espiritual en su vida. Permítanme compartir algunas reflexiones que pueden ayudarnos a prevenir eclipses espirituales. ¿Recuerdan que mencioné que hay lentes o anteojos especiales que en un eclipse solar nos protegen de daños en la vista e incluso de la ceguera por eclipse? Ver un eclipse espiritual a través de los lentes protectores del espíritu nos brinda la perspectiva del Evangelio, la cual nos protege de la ceguera espiritual. Consideremos algunos ejemplos. Teniendo las palabras de profetas en el corazón y el Espíritu Santo como consejero, podemos contemplar una luz celestial parcialmente bloqueada con los lentes del Evangelio y así evitar el daño de un eclipse espiritual. Entonces, ¿cómo nos ponemos los lentes del Evangelio? Les doy algunos ejemplos. Los lentes del Evangelio nos hacen saber que el Señor desea que tomemos la Santa Cena cada semana, que estudiemos las Escrituras y oremos diariamente. También nos dicen que Satanás nos tentará a que no lo hagamos y que procura privarnos de nuestro albedrío mediante distracciones y tentaciones mundanas. Aún en los tiempos de Job, había eclipses espirituales descritos de esta forma. De día estos se topan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Hermanos, cuando habla de ver a través de los lentes del Evangelio, no estoy sugiriendo que nos neguemos a reconocer, a analizar los desafíos que enfrentamos en el mundo, ni que andemos con ingenuidad, ajenos a las trampas y los males que el enemigo ha colocado ante nosotros. No me refiero a que usemos anteojeras, sino todo lo contrario. Sugiero que veamos los desafíos a través de los lentes del Evangelio. Tener perspectiva es la capacidad de ver toda la información relevante en una relación significativa, enseñó el Elder Oaks. La perspectiva del Evangelio expande nuestra visión a una perspectiva eterna. Al usar sus lentes del Evangelio, descubren que piensan acerca de sus prioridades, sus problemas, sus tentaciones e incluso sus equivocaciones de una manera centrada y con una perspectiva ampliada. Verán una luz más brillante que no se puede ver sin ellos. Irónicamente, las cosas negativas no son las únicas que pueden causar un eclipse espiritual. Con frecuencia, al centrarnos demasiado en actividades admirables y positivas, estas llegan a bloquear la luz del Evangelio y dan paso a la oscuridad. Entre ellas se encuentran la formación académica, la prosperidad, el poder y la influencia, la ambición e incluso los talentos y los dones. El presidente Uchtdorf enseñó que cualquier virtud, cuando se lleva al extremo, se convierte en un vicio. Llega a un punto en el que las metas se pueden convertir en piedras de molino y las ambiciones en una carga. Permítanme dar ejemplos más específicos de cosas que pueden causarnos eclipses espirituales. Hace poco hablé en la conferencia de la mujer en BYU. Hablé de cómo la tecnología, incluso las redes sociales, ayudan a difundir el conocimiento de un Salvador por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estas tecnologías incluyen sitios web de la iglesia tales como LDS.org, Mormon.org, las aplicaciones móviles como Biblioteca del Evangelio, Canal Mormón, Herramientas Sud y Family Search, y las plataformas de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest. Estas modalidades han generado cientos de millones de clics en compartir, me gusta, retuitear y pins y son muy efectivas para compartir el Evangelio. A pesar de las virtudes y el uso apropiado de estas tecnologías, hay riesgos inherentes en ellas que, si las acercamos en exceso a nosotros, nos pueden colocar en un eclipse espiritual, pudiendo bloquear la luz y la calidez del Evangelio. El uso de las redes sociales, de aplicaciones móviles y de juegos pueden consumir tiempo en forma desmesurada y reducir las interacciones cara a cara. Esta disminución de la conversación personal puede afectar a los matrimonios, tomar el lugar de
de prácticas espirituales valiosas y truncar el desarrollo de habilidades sociales, especialmente entre los jóvenes. Hay dos riesgos adicionales relacionados con las redes sociales: la realidad idealizada y hacer comparaciones debilitantes. Muchas o la mayoría de las imágenes que se publican en las redes sociales tienden a presentar la vida en su mejor estado, que suele ser poco realista. Todos nosotros hemos contemplado hermosas imágenes de hogares decorados, lugares vacacionales maravillosos, selfies sonrientes, comidas muy elaboradas y cuerpos físicos casi imposibles de alcanzar. Aquí ven, por ejemplo, una imagen que podrían ver en la cuenta de cualquier persona en las redes sociales. Sin embargo, eso no capta el panorama completo de lo que realmente ocurre en la vida real. Al comparar nuestras vidas aparentemente corrientes con la representación retocada y perfeccionada de la vida de los demás, tal como se muestran en las redes sociales, pueden surgir en nosotros sentimientos de desánimo, envidia e incluso fracaso. Una persona que había compartido numerosas fotos dijo parcialmente en broma: ¿de qué sirve estar feliz si no vas a publicarlo? Como nos recordó la hermana Oscarson esta mañana, el éxito en la vida no depende de cuántos me gusta recibamos ni cuántos amigos o seguidores tengamos en las redes sociales, pero sí tiene que ver con el relacionarnos con los demás de formas significativas y aportar luz a sus vidas. Espero que podamos aprender a ser más auténticos, a tener más humor y sentirnos menos desalentados al contemplar imágenes que puedan presentar una realidad idealizada y que, con demasiada frecuencia, conducen a comparaciones debilitantes. Aparentemente, las comparaciones no son una característica exclusiva de nuestros tiempos. El apóstol Pablo advirtió al pueblo de su época que ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Habiendo tantos usos apropiados e inspirados de la tecnología, usémosla para enseñar, inspirar, elevar y alentar a los demás a ser lo mejor que pueden ser, en lugar de presentar una imagen virtual idealizada de nosotros mismos. Enseñemos y mostremos a las nuevas generaciones el uso digno de la tecnología y advirtámosles además de los peligros que conlleva y de su uso destructivo. Ver las redes sociales a través de los lentes del Evangelio puede evitar que lleguen a convertirse en un eclipse espiritual en nuestra vida. Consideremos ahora el orgullo, la piedra de tropiezo desde tiempos remotos. El orgullo es lo opuesto a la humildad, la cual es la disposición a someterse a la voluntad del Señor. Cuando somos orgullosos, tendemos a honrarnos a nosotros mismos en lugar de honrar a los demás o dar gloria a Dios. Con frecuencia, el orgullo es competitivo. Es la tendencia a procurar obtener más y a creernos mejores que los demás. Por lo general, el orgullo trae como resultado sentimientos de ira y de odio, hace que uno guarde rencores y se abstenga de perdonar. El orgullo desaparece con el atributo de humildad de Cristo. Las relaciones, incluso con familiares cercanos y seres queridos, especialmente con familiares cercanos y seres queridos, aún entre esposos y esposas, se nutren con la humildad y se bloquean con el orgullo. Hace muchos años, un ejecutivo de una gran empresa comercial me llamó para conversar sobre su compañía que iba a ser vendida a sus competidores. Él, junto con muchos otros colegas de la sede de la empresa, estaban muy preocupados de que pudieran perder sus empleos. Como él sabía que yo conocía bien a los directores ejecutivos de la empresa compradora, me preguntó si estaría dispuesto a presentarlo y darles una buena referencia e incluso programar que se reunieran con él. Él concluyó con la siguiente declaración: ya sabes lo que se dice, los mansos perecerán. Entendí que su comentario fue expresado en tono humorístico. Capté el chiste, pero había un principio importante que pensé que podría venirle bien a él. Respondí: en realidad, eso no es lo que se dice. Lo que se dice es justamente lo contrario. Los mansos heredarán la tierra. Eso es lo que se dice. En mi experiencia en la iglesia, así como en mi carrera profesional, algunas de las mejores personas que he conocido y de las más eficaces han estado entre las más mansas y humildes. La humildad y la mansedumbre encajan como la mano en el guante. Recordemos que nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Ruego que nos esforcemos por adquirir la virtud de la humildad para evitar el eclipse espiritual del orgullo. En resumen,
Un eclipse solar es efectivamente un extraordinario fenómeno de la naturaleza durante el cual la belleza, la calidez y la luz del sol pueden quedar completamente opacadas por un objeto comparativamente insignificante, produciéndose oscuridad y frío. Un fenómeno similar puede suceder en sentido espiritual, cuando permitimos que los asuntos pequeños e insignificantes se acerquen tanto que bloqueen la belleza, la calidez y la luz celestiales del Evangelio de Jesucristo, dejando en su lugar una fría oscuridad. Los objetos diseñados para proteger la vista de las personas que se hallen en una zona de un eclipse solar total pueden prevenir daños permanentes. Los lentes del Evangelio, que comprenden el conocimiento y el testimonio de los principios y las ordenanzas del Evangelio, proporcionan protección espiritual y claridad para quien esté expuesto a los peligros de un eclipse espiritual. Si ustedes descubren algo que parezca bloquear su gozo y la luz del Evangelio en sus vidas, les invito a mirar a través de los lentes del Evangelio y no permitir que ningún asunto insignificante o intrascendente de la vida les oscurezca su visión del gran plan de felicidad. En síntesis, no permitan que las distracciones de la vida eclipsen la luz del cielo. Doy testimonio de que sin importar la naturaleza de la obstrucción que impida nuestra visión de la luz del Evangelio, la luz sigue estando allí. El Evangelio de Jesucristo es esa fuente de calor, verdad y fulgor. Doy testimonio de un amoroso Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y de su función como nuestro Salvador y Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.